Bueno, pero para entender un poco más de las raíces profundas que pueda tener este conflicto con este grupo de 240 ciudadanos haitianos, es que invitamos al doctor Emmanuel Mompoan, médico, salubrista y quien vive en Chile hace muchos años, ¿no, doctor? Y es además especialista precisamente en esto, choques culturales y todo el tema de la salud. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mónica, y gracias por invitarme. Lo primero que quiero preguntarle es ¿qué entiende usted que pasó ahí en Quilicura? ¿Por qué esa resistencia de ese grupo de haitianos de no querer aceptar la ayuda sanitaria que se le estaba ofreciendo? Yo creo que lo que pasó con esos pacientes es el reflejo de un choque cultural que más se evidencia en la salud. Sí. En la salud porque mayormente se tiende a creer que los pacientes haitianos tienen una misma cosmovisión, una misma forma de entender el proceso de salud de enfermedad o una misma representación cultural en salud que los chilenos. O sea, y en realidad no es así. No es un problema de lenguaje. Tendría algo que ver con el lenguaje, pero el problema de fondo no es el lenguaje, sino la cultura. La forma de entender el proceso de salud de enfermedad. ¿Cuál es esa forma diferente? Es decir, que la diferencia en ese caso puntual obedece al hecho, primero, que los vecinos, esos vecinos haitianos, yo creo, estoy convencido de que no creen en las autoridades municipales por experiencias recientes que en la municipalidad, en la página Facebook de la municipalidad de Quilicura, hace aproximadamente unas 2 semanas, publicaron la foto de la casa o del frontis de la casa donde supuestamente vivían 14 pacientes haitianos diagnosticados por el COVID, cosa que no debió haberse hecho. Es inaceptable, inadmisible. Para nosotros es una expresión de racismo puro, de racismo biologicista, etc. Pero también obedece al hecho de que ellos, al no creer en las autoridades municipales, al no creer en ningún tipo de figura de autoridad a nivel de la municipalidad, por lo que le mencioné, pero hay otros casos también, sí, ellos desconocían, no querían aceptar el diagnóstico que esas mismas autoridades le estaban entregando. Y muchas personas dicen, no, lo que pasa es que ellos no creen que los negros pueden tener la enfermedad. Obviamente es un rumor que corrió, pero al final yo creo que puede haber algunos que no lo creen, pero el grueso de ellos no creen en el diagnóstico desde mi punto de vista porque no creen en las autoridades municipales, porque tienen muy mala experiencia y una experiencia muy pésima con las autoridades municipales hace poco. Hay también diferencias en cómo ellos entienden o cómo la cultura haitiana entiende la enfermedad, el estar amenazado de muerte por una enfermedad, de poder perder la vida si no se cuida. Sí, obviamente. Nosotros tenemos nuestra manera de entender, es cultural, de entender el proceso, estar enfermo, estar con buena salud o estar teniendo su vida corriendo riesgo. Por ejemplo, en el caso del COVID-19, que en la gran mayoría de los pacientes, más de un 80% según los datos existentes, no presentan síntomas o presentan síntomas muy leves. Y además, si consideramos la comunidad haitiana aquí en Chile, que es la comunidad más joven de migrante, edad promedio 30.2 años, obviamente la mayoría de ellos no están presentando síntomas. Y cuando viene el paciente de una realidad, si no presento síntomas o signo de ninguna enfermedad, no estoy enfermo, entonces más le va a costar a la autoridad, sobre todo si viene de otra cultura, si desconoce esa realidad, más le va a costar entender que ese paciente, hasta que no presente síntomas, no va a creer que está enfermo. Doctor, y por último, desde su experiencia, también como es representante o de alguna manera integrante de la comunidad haitiana acá, ¿qué se debería hacer? Porque esto no va a ser la primera vez o la última que vamos a tener una situación de esta naturaleza en medio de esta pandemia. Mira, yo creo que han habido algunos casos anteriores, obviamente no en el contexto del COVID-19, pero muchísimos casos. Sí. Pero yo creo que lo que no se debe hacer, porque no estoy para dar lecciones, sino mi punto de vista es considerar primero que si bien es muy positivo que existan facilitadores para facilitar la comunicación, pero poner más énfasis en que el rol del facilitador obedece más a una necesidad por facilitar una comunicación más desde lo cultural que desde lo lingüístico. Lo cultural para mí ahí es más importante en un 80% y luego lo lingüístico, pero también tratar de entender esa problemática, esas fricciones culturales desde los determinantes sociales de la salud. Por ejemplo, desde la estigmatización, el racismo, la discriminación, la exclusión social. Porque, para ponerle un ejemplo, ¿usted cree que si ellos fuesen un grupo de italianos o de chinos, las cosas hubiesen pasado así? Yo creo que no.
Muy bien, doctor Emmanuel Mompuan, gracias por acompañarnos esta noche y darnos más explicaciones en esta situación. Muchísimas gracias y gracias a ustedes. Muy buenas noches.